Hola amigos, bueno, a raíz de la crisis generada por el coronavirus, la crisis económica, la crisis social a la cual nos estamos enfrentando, pues hoy vengo a hablarles de un tema particular y es el tema de la pobreza. La pobreza en Colombia se mide de dos formas. Uno es la pobreza monetaria, que se mide a través de la línea de pobreza. La línea de pobreza establece que un colombiano es pobre si gana por debajo de los 257.433 pesos mensuales. Es decir que, según datos del DANE, para el 2018 habían 13 millones de colombianos en situación de pobreza, alrededor del 27% de la población. Si lo ponemos en cifras un poco más concretas, podemos decir que 3 de cada 10 colombianos son pobres, ganan por debajo de este valor monetario. Si una familia está conformada por 4 personas, quiere decir que el hogar se encuentra en condición de pobreza si ganan menos de 1.029.732 pesos. Si lo traemos a cifras del Tolima, en el Tolima aproximadamente son 380.000 personas las que viven en condición de pobreza. Alrededor del 31% de los tolimenses son pobres. En Ibagué la cifra es de casi 100.000 habitantes que viven en situación de pobreza. Alrededor del 18% de los ibaguereños son considerados pobres. Hay otra cifra que nos habla de la pobreza monetaria y la pobreza extrema monetaria. Alrededor de el 7% de los colombianos viven con menos de 117.000 pesos. Esto quiere decir que alrededor de 3 millones de personas están por debajo de estos ingresos. Son personas que viven del día a día y que su sustento es en la calle vendiendo o proporcionando algún servicio. Se está complicando la situación de muchas de esas personas, por eso es tan importante que el gobierno actúe rápidamente para que esto no se salga de las manos. Pero bueno, esta no es la única cifra de pobreza, digamos, no es la única medición que se hace, también existe la pobreza multidimensional. Porque digamos que si nos quedamos en solo lo monetario, ¿cómo podemos medir el resto de cosas? Para eso está la pobreza multidimensional. La pobreza multidimensional que mide, en esta se mide educación, niñez y juventud, trabajo, salud, vivienda y servicios públicos. Es decir, ¿qué tanto tiene una persona de acceso a estos servicios? Se mide también la tasa de alfabetización, se mide el acceso a educación, el acceso a vivienda, el acceso a servicios públicos, cuántas personas tienen acceso a agua, a luz. Todo este conjunto de variables nos va a dar la pobreza multidimensional. En Colombia, 9.6 millones de personas están por debajo de la pobreza multidimensional. Es decir, que les falta algún tipo de servicio. No tienen acceso a una educación de calidad, no tienen acceso a una buena vivienda, no tienen acceso a servicios públicos adecuados. En el Tolima, la cifra es de 23.3%. Estamos por encima de la media nacional. Es decir, que 288.000 personas carecen de alguno de estos servicios, carecen o de educación o de acceso a una vivienda digna o de acceso a servicios públicos. Estas son las dos medidas que tienen el gobierno y que tienen las entidades públicas para tomar decisiones. Estas son las variables económicas más importantes porque de aquí se dan políticas públicas para atender a la población más vulnerable. Vamos a ver después de esta crisis que estamos viviendo, cómo va a aumentar la tasa de desempleo, cómo van a aumentar las cifras de pobreza debido a que en este momento muchos colombianos no pueden salir de sus viviendas a ofrecer su trabajo y sus servicios.
Esta es una pequeña explicación. Espero que les haya quedado un poco claro cómo se mide la pobreza. Si tienen alguna pregunta, pues me la hacen y la tratamos de resolver. La idea es que entre todos entendamos cómo se mide la economía en el país. Muchas gracias, que tengan un buen día y cualquier cosa, estoy al pendiente de sus comentarios. Gracias.